50 años, se dice fácil, ¿verdad? Medio siglo entregado a una sola mujer, a una sola familia. 50 años de levantarme antes de que saliera el sol, con el cuerpo adolorido por la mezcla y el ladrillo, pero con el corazón lleno porque sabía que todo ese esfuerzo era para ella, para nosotros. Y todo ese tiempo, todo ese amor, se deshizo en un instante, con una sola frase en la pantalla de un teléfono. El día de nuestras bodas de oro, la mujer con la que compartí mi cama, mis sueños y mis miedos, me confesó con la mirada fría que su felicidad ya no llevaba mi nombre. Me dejó solo en la casa que yo mismo construí para ella, con el pastel de aniversario sobre la mesa y el olor a traición impregnando las paredes que mis manos levantaron. Aquí estoy, en la sala que antes era el corazón de nuestro hogar y ahora se siente como un mausoleo. La comida que preparé con tanto esmero, su platillo favorito, se quedó fría sobre los platos. Un guisado de cerdo en salsa verde, como el que le hacía su mamá. Todavía puedo ver el pequeño pastel con el número 50, escrito en un merengue tembloroso, un monumento a una mentira. Me siento como un extraño en mi propia vida, un fantasma sentado en el sillón donde nos prometimos envejecer juntos. Mis manos, estas manos callosas y agrietadas que construyeron cientos de paredes para otros, no supieron construir un muro para proteger mi propio corazón. La vergüenza es un sabor amargo en la boca, la de no haber visto, la de haber sido tan ciego. Ella llegó tarde, perfumada con una fragancia que no era la suya, con los ojos brillantes de una alegría que yo no le había dado. Una reunión del club, me dijo, sin mirarme. Mientras se duchaba, su teléfono vibró sobre la mesita. No soy un hombre celoso, nunca lo fui, pero una fuerza extraña me empujó a mirar. Era un mensaje. Feliz aniversario, mi amor. La verdadera celebración fue la nuestra esta tarde. Inolvidable. Se lo mostré cuando salió, sin gritar, con la voz rota. ¿50 años, Elena, para esto? Su respuesta me heló la sangre. Merezco ser feliz, Arturo, sentirme viva de nuevo. No hubo lágrimas, no hubo arrepentimiento, solo el eco de su frialdad en el silencio de nuestra casa. A ustedes les pregunto, a ti que me estás escuchando desde tu casa, desde tu trabajo, ¿alguna vez han sentido que el suelo desaparece bajo sus pies? ¿Que la historia que creían que era su vida se revela como un cuento mal contado? Me gustaría que me acompañaran hasta el final de este relato, no para que me tengan lástima, sino para que entiendan cómo un hombre puede reconstruirse desde los escombros. Cuéntenme en los comentarios desde qué rincón del mundo me están escuchando, para sentir que no estoy tan solo en esta noche larga. Quiero saber si alguien más ha tenido que aprender a vivir de nuevo, cuando creía que ya todo estaba dicho y hecho. Pero esta historia no termina con un viejo abandonado y un corazón roto. No, señor, porque durante más de 40 años, mientras ella creía que yo descansaba los domingos, mis manos seguían trabajando. Guardé un secreto, un pedazo de mi vida que era solo mío, un testimonio silencioso de cada gota de sudor extra, de cada fin de semana sacrificado. Era mi plan para nuestra vejez, una última sorpresa, una red de seguridad que nos protegería de cualquier tormenta. Nunca imaginé que esa tormenta sería ella. Nunca pensé que el refugio que construí en silencio terminaría siendo solo para mí, un as bajo la manga que el destino me obligó a jugar de la forma más inesperada. Y es curioso cómo la vida te da las cartas. Justo cuando crees que has perdido la partida, encuentras una que lo cambia todo. Ese secreto, esa promesa que me hice a mí mismo en la soledad de tantas madrugadas, se convirtió en mi única herramienta para no derrumbarme. Era más que un pedazo de tierra y unos ahorros. Era la prueba de mi valor, de mi constancia. Pronto se enterarían, no solo ella y mis hijos, sino todo el barrio, de lo que un viejo albañil es capaz de construir cuando le quitan todo lo que ama. La traición me dejó vacío, pero también me dio un propósito que nunca busqué y que me salvaría de la amargura. Nací en un pueblito de Jalisco, donde el polvo se levantaba con el viento y las casas eran de adobe. El oficio de albañil no lo aprendí en una escuela, lo aprendí de mi padre. Desde niño, mis manos pequeñas ya sabían lo que era el peso de un ladrillo y el olor del cemento fresco. Un hombre vale por lo que construye, mijo, no por lo que dice.
me repetía mi viejo mientras me enseñaba a levantar una barda derecha a plomo. No teníamos mucho, pero había dignidad en el trabajo. Migré a Guadalajara siendo casi un muchacho, con la fuerza de mis brazos como único capital y la promesa de no volver con las manos vacías. La ciudad era un monstruo de ruido y gente, pero yo solo veía oportunidades. A Elena la conocí en una verbena popular en la plaza del barrio. Ella era todo lo que yo no era. Risa fácil, luz en la mirada, una bailarina que flotaba entre la gente mientras la banda tocaba. Yo era torpe, callado, un hombre acostumbrado a la soledad del andamio. Pero junté valor, le ofrecí un jarrito de tejuino y le hablé de mi sueño. Construir una casa. No una casa cualquiera, sino un hogar. Nuestro hogar. Le prometí que cada ladrillo llevaría su nombre y que nunca le faltaría un techo seguro. Ella se rió, quizás pensando que era solo el decir de un joven enamorado, pero en mis ojos vio la verdad de mi palabra. Esa noche, bajo los foquitos de colores, le entregué mi destino sin saberlo, y cumplí mi promesa. Compré este terreno con mis primeros ahorros, cuando aquí no había más que hierba y silencio. Cada tarde, después de mi jornada en la obra, venía a levantar nuestras paredes. Mis amigos se iban a la cantina, pero yo prefería el cansancio de mi propio proyecto. Elena venía a veces, me traía un taco, un vaso de agua fresca de horchata y se sentaba a verme trabajar. Su presencia era todo el pago que necesitaba. Vi nacer cada cuarto, cada ventana por la que entraría el sol. Esta casa no está hecha solo de cemento y varillas, está hecha de mis fines de semana, de mis dolores de espalda y de la ilusión de una vida entera junto a ella. Nuestros hijos crecieron aquí, entre el olor a tierra mojada y el sonido de mi martillo. Les enseñé lo poco que sabía, no de libros, sino de la vida. A mi hijo mayor le mostré cómo se prepara una buena mezcla, la paciencia que requiere, la fuerza que se necesita. Esto te enseña a ser hombre, a terminar lo que empiezas, le decía. A mi hija, la consentida, le construí una casita de muñecas en el patio, una réplica pequeña de nuestro hogar. Eran tiempos sencillos, pero plenos. Los domingos comíamos birria en el mercado. Nos sentábamos en la plaza a escuchar a los mariachis. Éramos una familia de verdad, o al menos eso era lo que yo creía con toda mi alma. El sacrificio más grande vino después. Mis hijos querían estudiar, ser alguien, y yo no iba a ser quien les cortara las alas. La universidad era cara y mis manos, aunque trabajadoras, no daban para tanto. Sin decirle nada a nadie, vendí mi vieja camioneta Ford, la única herencia que mi padre me dejó. Era mi orgullo, mi compañera de trabajo. Desde ese día empecé a moverme en camión, apretado, cansado, pero con la satisfacción de saber que su futuro lo valía. Nunca se los eché en cara. El amor de un padre no pide nada a cambio. Para mí era natural. Era lo que un hombre debía hacer por su sangre, sin esperar aplausos ni agradecimientos. Mi amor nunca fue de flores ni de poemas. Yo no sé de esas cosas. Mi forma de decir «te quiero» era una pared bien revocada, una fuga de agua reparada en la madrugada, un plato de comida caliente sobre la mesa cada día. Cuando Elena se enfermaba, le preparaba un caldo de pollo como el que le gustaba, con mucho limón y cilantro. Cuando tenía frío, me levantaba a buscar otra cobija. Creía que eso era suficiente, que las acciones pesaban más que las palabras bonitas. Tal vez me equivoqué. Tal vez mientras yo le construía un mundo sólido y seguro, ella necesitaba escuchar que era bonita, que la quería, palabras que a mí se me atoraban en la garganta. La vida en nuestro barrio de Guadalajara era así, comunitaria. Si a un vecino se le caía una barda, entre todos la levantábamos. Las puertas vivían abiertas y el olor a café de olla se escapaba por las ventanas por la mañana. Doña Chuy nos regalaba guayabas de su árbol y yo le arreglaba las goteras de su techo. Había un sentido de pertenencia, de cuidarnos los unos a los otros. Esa era la vida que yo entendía y amaba. Una vida simple, sin lujos, pero rica en afecto sincero. Nunca aspiré a más, porque sentía que lo tenía todo. Un trabajo honrado, una familia y el respeto de mi gente. Una riqueza que no se mide en billetes. Mis manos siempre han sido mi carta de presentación, ásperas, llenas de cicatrices y manchas de cemento que ya no se quitan.
Son las manos de un constructor, no, de un oficinista. Para mí eran un símbolo de orgullo, la prueba de una vida de trabajo duro y honesto. Con ellas le di de comer a mi familia, pagué estudios, levanté un patrimonio, pero con el tiempo empecé a notar que a Elena le avergonzaban. Si salíamos, buscaba la manera de que yo las ocultara, que no las pusiera sobre la mesa. Esas mismas manos que habían construido su refugio, de pronto se convirtieron en un recordatorio de lo que ella consideraba una vida humilde. Recuerdo las noches en que llegaba agotado, con el cuerpo molido por el esfuerzo físico. Me sentaba en el sillón y ella me pasaba un vaso de agua, sin decir nada. Nos quedábamos viendo la telenovela, uno al lado del otro. En esos silencios yo sentía compañía. Creía que ambos entendíamos el pacto de nuestra vida en común. Yo ponía el sudor, ella ponía el calor de hogar. Yo construía hacia afuera, ella construía hacia adentro. Era un equilibrio que, para mí, era perfecto. Un equipo. Ahora me doy cuenta de que quizás, en esos silencios ella ya estaba soñando con otra vida, una donde no oliera a cemento ni a cansancio. Veo la foto de nuestra boda sobre el buró, una imagen en blanco y negro, descolorida por el tiempo. Éramos tan jóvenes, ella con su vestido blanco y yo con mi traje prestado, ambos con una mirada llena de promesas. Le juré cuidarla todos los 2 días de mi vida, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Y lo cumplí. Cada día de estos 50 años, la cuidé. Quizás no como en las películas, pero a mi manera. Le di estabilidad, le di respeto, le di mi lealtad inquebrantable. Nunca miré a otra mujer. Mi mundo empezaba y terminaba en la puerta de esta casa. La ironía es que siempre me sentí un hombre rico, no por el dinero, que siempre fue justo, sino por la vida que había formado. Ver a mis hijos convertidos en profesionales, tener mi casa propia pagada con mi esfuerzo, sentarme a la mesa con mi esposa. Para mí, eso era el éxito. El verdadero legado, pensaba, no es lo que dejas en el banco, sino lo que construyes en el corazón de los tuyos. Una familia unida, un nombre limpio. Qué equivocado estaba. Parece que el valor de las cosas no es el mismo para todos. Y yo, en mi simpleza, no supe ver que los cimientos de mi familia ya estaban cuarteados. Así pasaron los años, en una rutina de trabajo y afecto silencioso. Yo creía que la felicidad era eso, la tranquilidad de lo conocido, la certeza de que al final del día te esperaba tu familia. No me di cuenta de que para Elena esa tranquilidad se había convertido en aburrimiento. La seguridad que yo le ofrecía, para ella se volvió una jaula. Mientras yo veía nuestro hogar como el final del camino, el puerto seguro al que siempre regresar, ella lo empezó a ver como el punto de partida para una huida que planeó en silencio, justo debajo de mis narices, en la casa que levanté para que fuera feliz. Todo comenzó de a poco, de una forma tan sutil que un hombre como yo no supo ver el peligro. Elena se inscribió en un club de baile para personas de la tercera edad. Al principio hasta me dio gusto. La veía más contenta, con más energía. «Qué bueno que te distraigas, mi amor», le decía yo. Salía 2 veces por semana, volvía con las mejillas sonrojadas y me contaba de los pasos nuevos, del cha-cha-cha y el danzón. Yo la escuchaba mientras cenábamos, feliz de verla feliz. Creí que era un pasatiempo inocente, una forma de espantar a la vejez. Qué ingenuo fui. No me di cuenta de que en cada paso de baile, ella se estaba alejando 1 metro más de mí, de la vida que habíamos construido juntos. Pronto, el club de baile se convirtió en su nuevo mundo. Ya no hablaba de los vecinos o de nuestros hijos, sino de sus nuevas amistades. Gente con dinero, comerciantes, viudas con pensiones generosas. Empezó a usar palabras que yo no conocía, a hablar de viajes, de restaurantes caros. Sus conversaciones estaban salpicadas con los nombres de sus nuevas amigas, y uno en particular, Ricardo. Ricardo. Dice, Ricardo nos llevó a... Al principio no le di importancia, pero poco a poco empecé a notar cómo sus valores cambiaban. Nuestra vida, que antes era su orgullo, ahora le parecía poca cosa, una vida mediocre, una vida que no estaba a la altura de sus nuevas y elegantes compañías. Las primeras críticas fueron como pequeñas espinas.
Un día llegó y dijo que el mantel de flores que teníamos en el comedor era naco. Otro día criticó el color de las paredes, esas mismas paredes que yo pinté con tanta dedicación. «Parece casa de pueblo, Arturo», me dijo con un gesto de desdén. Lo que antes era nuestro nido, acogedor y lleno de recuerdos, de pronto se convirtió en un lugar anticuado y vergonzoso para ella. Cada comentario era un golpe a mi trabajo, a mi gusto, a mi identidad. Yo, que siempre me sentí orgulloso de mi hogar, empecé a verlo a través de sus ojos. Viejo, humilde, insuficiente. Como yo. La distancia física fue la siguiente frontera que cruzamos sin retorno. Ya no. Buscaba mi mano mientras veíamos la televisión. Si intentaba abrazarla por la noche, se ponía tensa. Se daba la vuelta con la excusa del calor. Nuestros cuerpos, que se conocían de memoria durante 50 años, de pronto eran dos extraños compartiendo una cama. Las cenas se volvieron un suplicio de silencios, interrumpidos solo por el sonido de los cubiertos. Hablábamos de lo necesario, el pago del gas, una fuga en el baño, pero la conversación del alma, la que conecta a dos personas, esa ya se había muerto. La soledad empezó a ser mi única compañera, aún teniéndola a ella a 1 metro de distancia. Sus salidas se hicieron cada vez más frecuentes y largas. Las 2 tardes de baile a la semana se convirtieron en 3, luego en 4. Aparecieron las reuniones de emergencia, las cenas con las amigas, las tardeadas. Llegaba a casa oliendo a vino y a perfume caro, con la risa todavía en los labios, una risa que ya no era para mí. Yo me quedaba aquí, esperándola, sintiéndome como un mueble más de la casa, un guardián de paredes vacías. A veces me asomaba por la ventana, viendo pasar los coches, preguntándome en cuál de ellos vendría, y si la persona que bajaría seguiría siendo mi esposa, o la desconocida en la que se estaba convirtiendo. Recuerdo una vez que me insistió en acompañarla a una cena de cumpleaños de una de sus nuevas amigas. Fui por darle gusto. Me sentí como un pájaro de otro nido. Todos hablaban de negocios, de la bolsa de valores, de sus viajes a Europa. Yo, con mis manos de albañil sobre las rodillas, no tenía nada que decir. En un momento Elena, tratando de ser graciosa, dijo: «Mi Arturo es un rey, pero su castillo es de cemento y su cetro es una cuchara de albañil». Todos rieron. Una risa educada, pero a mí me sonó como una burla. En ese momento sentí una humillación tan profunda que quise que la tierra me tragara. Ella no me defendió, se unió a las risas. Durante mucho tiempo me culpé. Pensaba que quizás yo era el problema, que me había avejentado mal, que me había vuelto un hombre aburrido y predecible. «¿Qué le puedo ofrecer yo?», me preguntaba en la soledad de mi taller. «Solo sé hablar de obra, de mezcla, de ladrillos». Intenté justificarla, pensando que era la crisis de la vejez, el miedo a que la vida se le escapara. Me aferraba a la idea de que era una fase, una tormenta pasajera, y que pronto mi Elena, la muchacha sencilla de la verbena, volvería a casa. Me negaba a aceptar la verdad. La mujer que amaba ya no existía. Y, en su lugar, había una extraña que dormía a mi lado. Su apariencia cambió por completo. El dinero de nuestra cuenta de ahorros, la que era para emergencias, empezó a destinarse a vestidos nuevos, a zapatos de tacón, a visitas al salón de belleza 2 veces por semana. Se tiñó el pelo de un rubio que no le iba bien, empezó a usar maquillajes recargados. Quería borrar el paso de los años a cualquier costo. Compraba cremas carísimas y perfumes franceses, cuyo olor se quedaba flotando en la casa horas después de que ella se iba. Era como si estuviera construyendo un personaje, una nueva Elena Vargas, una que no tuviera nada que ver con el humilde maestro albañil que era su esposo. Nuestros hijos, ya casados y con sus propias vidas, no se daban cuenta de la procesión que yo llevaba por dentro. Para ellos era maravilloso ver a su mamá tan activa y rejuvenecida. «Qué bueno que mi mamá está disfrutando la vida, papá», me decía mi hija por teléfono. ¿Y yo? ¿Acaso yo no merecía disfrutar? También, pero no decía nada. ¿Cómo explicarles que cada salida de su madre era una espina en mi corazón? ¿Cómo decirles que me sentía abandonado sin sonar como un viejo egoísta y quejumbroso? Así que callaba, sonreía y asentía. Me tragué mi dolor para no preocuparlos,
para no manchar la imagen idealizada que tenían de su familia. Un sábado intenté recuperarla. Le preparé un desayuno especial, chilaquiles rojos como a ella le gustaban. Le propuse que fuéramos a Chapala, a caminar por el malecón, como cuando éramos novios, a comernos una nieve de garrafa. Quería recordarle quiénes éramos, de dónde veníamos. Me miró con fastidio. «Ay, Arturo, qué flojera. Ya quedé con las chicas para ir a un centro comercial nuevo. Hay rebajas». No hubo espacio para la negociación. Su decisión estaba tomada. Me quedé solo en la cocina con los chilaquiles enfriándose sobre la mesa, sintiendo el peso de un rechazo que iba más allá de un simple paseo. Estaba rechazando nuestra historia. El nombre de Ricardo se volvió una constante. Ya no era solo un miembro más del club, era el detallista, el caballero. Elena contaba con admiración cómo le abría la puerta del coche, cómo le traía un dulce de una de sus tiendas. «Es un hombre muy atento, no como otros», decía, lanzándome una mirada cargada de indirectas. Empecé a sentir una quemazón en el estómago cada vez que lo mencionaba. Era la semilla de la sospecha, una hierba mala que empezó a crecer en mi mente. Me imaginaba sus manos sobre las de ella, su risa cerca de su oído. La imagen era tan vívida que me robaba el sueño por las noches. El dinero se convirtió en un punto de fricción. Yo, que había contado cada peso, que me había partido el lomo bajo el sol para juntar nuestros ahorros, veía cómo se esfumaban en caprichos. Ropa que apenas usaba, comidas en lugares que no podíamos permitirnos. Cuando intenté hablar con ella, decirle que debíamos ser más cuidadosos, me acusó de ser un tacaño, un mediocre. «Es nuestro dinero, Arturo, también. Tengo derecho a disfrutarlo. No voy a pasar mis últimos años contando centavos». Se olvidó de que esos centavos eran gotas de mi sudor, pedazos de mi vida invertidos en un futuro que ella estaba empeñada en derrochar. Nuestros pequeños rituales, los hilos invisibles que sostenían nuestra vida en común, se rompieron uno a uno. Ya no me esperaba para cenar. Comía cualquier cosa antes de irse o cenaba con sus amigas. El café de la mañana que compartíamos en el patio lo empezó a tomar deprisa, mientras se maquillaba. Los domingos, que eran sagrados para la familia, ahora eran su día personal. La casa se llenó de sus ausencias. Cada tradición rota era como quitar un ladrillo de los cimientos de nuestro matrimonio. Y yo veía cómo la estructura se debilitaba, cómo las grietas aparecían, y me sentía completamente impotente para detener el derrumbe. La confusión inicial dio paso a un sentimiento de profunda injusticia. Por las noches, en la cama vacía, repasaba mi vida. Recordaba la camioneta de mi padre vendida por la educación de mis hijos, los fines de semana trabajando extra, las privaciones que pasamos para levantar la casa. Había entregado mi vida entera a su bienestar, a su seguridad. ¿Y cuál era mi recompensa? El desprecio, la humillación, ser tratado como un estorbo. La tristeza se fue mezclando con una rabia sorda, una rabia que no tenía dónde salir, porque yo no soy hombre de gritos ni de pleitos. Era un veneno que me iba consumiendo lentamente por dentro. Un día, antes de mi cumpleaños, encontré en una tienda un rebozo de seda muy bonito, de un color azul que le combinaba con los ojos. Gasté una buena parte de mis ahorros personales, los que guardaba para mis pequeñas cosas. Se lo di con toda la ilusión del mundo. Lo miró, forzó una sonrisa y me dijo: «Gracias, Arturo, está lindo». Lo guardó en un cajón y nunca se lo puso. A la semana siguiente apareció con un pañuelo de una marca francesa, carísimo. «Un regalo de las chicas del club», dijo sin mirarme. En ese momento entendí que ya nada que viniera de mí tenía valor para ella. Mi amor se había vuelto barato a sus ojos. Cuando intentaba enfrentarla, pedirle una explicación para esa distancia tan grande entre nosotros, ella levantaba un muro. «Son ideas tuyas, Arturo, siempre tan dramático», me decía con frialdad. O peor aún, me atacaba. «Déjame respirar, ya te entregué mis mejores años, ¿no crees que merezco un poco de felicidad?». Me hacía sentir culpable por reclamar un poco de atención, por pedirle que recordara el compromiso que habíamos hecho. La comunicación se volvió imposible. Ella ya vivía en otro mundo, hablaba otro idioma, y yo me quedé atrapado en las ruinas de lo que fue nuestro matrimonio, sin entender cuándo ni cómo habíamos llegado a eso. Las semanas previas a nuestro aniversario número 50,
Fueron la prueba final de mi ceguera. Le mencioné la fecha con ilusión, le sugerí que hiciéramos algo especial, una pequeña reunión con los hijos, una cena para nosotros dos. Su respuesta fue tibia, evasiva. Ya veremos, Arturo, falta mucho, me decía, aunque solo faltaban un par de semanas. No noté la falta de brillo en sus ojos, no quise ver su desinterés. Me aferré a la esperanza de que una fecha tan importante, medio siglo juntos, serviría para recordarle todo lo que habíamos vivido, para que volviera en sí. Preparé la cena de aniversario con el corazón lleno de una esperanza tonta y desesperada. Así llegué a esa noche, a la noche de la verdad. En 1900. Retrospectiva. Las señales estaban por todas partes, como grietas en una pared a punto de colapsar. El perfume nuevo, las llegadas tarde, el dinero que faltaba, el celular que cuidaba como un tesoro. Pero el corazón a veces se niega a ver lo que tiene enfrente. Yo vivía en un estado de abandono emocional desde hacía meses, quizás años. Me había acostumbrado a la soledad, al silencio, a su indiferencia. La casa ya no era un hogar, era solo una construcción. La revelación de su infidelidad no fue el principio del fin, fue simplemente la última palada de tierra sobre una tumba que llevaba mucho tiempo abierta. Cuando la puerta se cerró y el sonido del taxi de Elena se perdió a lo lejos, la casa se llenó de un silencio aplastante, un silencio más pesado que cualquier viga de concreto. Me quedé parado en medio de la sala, sintiendo por primera vez el frío que emanaba de las paredes que yo mismo había levantado con tanto amor. Recorrí cada cuarto con la mano, como despidiéndome. La cocina, el patio, nuestro dormitorio, todo estaba impregnado de su ausencia, de la mentira. 50 años de vida en común se habían evaporado, dejando solo el cascarón vacío de un hogar. En ese momento no sentí rabia, ni siquiera tristeza, solo un vacío inmenso, la sensación de que el hombre que había sido hasta esa mañana había muerto. Fui a nuestro cuarto a buscar una pastilla para el dolor de cabeza que me martillaba las sienes. Abrí el cajón de mi buró, entre pañuelos y recibos viejos, y mis dedos tropezaron con algo familiar. Una vieja libreta de ahorros con las pastas gastadas y una escritura doblada en 4, amarillenta por los años. Era mi secreto, el único pedazo de mi vida que nunca compartí con nadie, ni siquiera con ella. Lo saqué y lo sostuve en mis manos temblorosas. Pesaba más que un ladrillo. Pesaba 40 años de sudor, de sacrificios silenciosos, de sueños guardados bajo llave. En la soledad de esa noche, ese pequeño fajo de papeles era lo único verdaderamente mío que me quedaba en el mundo. Me senté al borde de la cama y abrí la libreta. La primera anotación era de hace más de 40 años. Cantidades pequeñas, depositadas cada sábado sin falta. Al lado de cada depósito, yo había anotado a lápiz el origen: Barda de Don Miguel, piso para Doña Carmen, enjarre casa del compadre. Era el mapa de mi otra vida, la vida que nadie conoció. Cada fin de semana, cuando Elena y los niños creían que yo estaba con los amigos jugando dominó o descansando, yo estaba en otra obra, con otra cuchara en la mano, ganando un dinero extra que iba íntegro a esa cuenta. Era el testamento de mi esfuerzo, la prueba irrefutable de mi amor silencioso y previsor. La idea nació de un sueño sencillo. No quería que al llegar a viejos tuviéramos que depender de nuestros hijos o de una pensión miserable. Soñaba con construir una pequeña vecindad, unas cuantas viviendas humildes para alquilar, para que a tu madre no le falte nada cuando yo ya no pueda trabajar, me decía a mí mismo. Era una sorpresa que planeaba revelarle justo en este aniversario. Me la imaginaba sonriendo, orgullosa del hombre precavido con el que se había casado. Quería regalarle una vejez tranquila, sin las preocupaciones del dinero, como el último acto de amor de un esposo agradecido por una vida entera de compañía. ¡Qué ironía tan cruel! Recuerdo el cansancio de esos años. Me levantaba a las 5 de la mañana del sábado y no paraba hasta que la noche me corría. Mientras otros padres jugaban con sus hijos en el parque, yo estaba subido en un andamio, bajo el solazo de Guadalajara. Llegaba a casa molido, con los músculos adoloridos, y tenía que disimular, inventar que había estado descansando para no preocuparla. Ocultaba mi agotamiento detrás de una sonrisa.
Nunca lo sentí como un sacrificio, sino como una inversión de amor. Cada peso guardado en esa cuenta era un ladrillo más para el futuro seguro que quería darle. Un futuro que ahora se sentía como una broma macabra del destino. Con los ahorros de los primeros 15 años compré el terreno. Estaba en las afueras de la ciudad, en una zona que en ese entonces era puro monte. La gente me decía que estaba loco, que había tirado mi dinero en un baldío inútil, pero yo vi lo que otros no vieron. Vi el potencial, vi cómo crecía la ciudad. El día que firmé las escrituras y me las entregaron, sentí un orgullo que no me cabía en el pecho. Me paré en medio de ese pedazo de tierra que era mío, ganado con el sudor de mi frente, y me sentí el hombre más rico del mundo. Era mi proyecto, mi legado silencioso. Un lugar donde mis sueños de constructor podían tomar la forma que yo quisiera. Al principio, mantenerlo en secreto era parte de la emoción, del plan de la gran sorpresa. Me encantaba la idea de llegar un día y decirle, «Mira, Elena, esto es nuestro. Lo construí para ti en silencio». Era mi manera de escribirle un poema, no con palabras, sino con cimientos y ladrillos. Quería que fuera un regalo puro, una demostración de que mi amor iba más allá del día a día, que siempre estaba pensando en protegerla. No era desconfianza, al contrario, era la máxima expresión de mi confianza en nuestro futuro, un futuro que yo me encargaba de asegurar mientras ella hacía de nuestra casa un hogar. Pero a medida que los años pasaron y ella empezó a cambiar, a distanciarse, mi motivación para guardar el secreto también cambió. Ya no era solo la emoción de la sorpresa, una voz dentro de mí, una especie de instinto, de supervivencia, me empezó a susurrar que esperara, que no era el momento. Sentía su desdén creciente hacia mi trabajo, hacia mi sencillez, y ese terreno, esa cuenta, se convirtieron en mi refugio. Eran la prueba de que mi trabajo sí valía, de que mis manos callosas, las que a ella le avergonzaban, eran capaces de crear un patrimonio sólido y real, lejos de su mirada crítica y de sus nuevas aspiraciones. Así, lo que nació como un proyecto de amor para dos, se transformó en mi ancla personal. Mientras mi valor como esposo y como hombre era devaluado dentro de mi propia casa, ese secreto me recordaba quién era yo en realidad. No era el viejo aburrido y anticuado que ella veía. Era un hombre previsor, trabajador y capaz. El dinero en el banco y las escrituras en el cajón eran la materialización de mi dignidad intacta, un capital que no solo era económico, sino moral, el símbolo de mi autosuficiencia. Sin saberlo, había estado construyendo mi propia balsa de salvación para el naufragio que se avecinaba. Sosteniendo esos papeles en la oscuridad de mi cuarto, con el eco de sus últimas palabras todavía en el aire, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El dolor seguía ahí, profundo y agudo, pero ya no era paralizante. El plan original, la sorpresa para Elena, estaba muerto y enterrado. Pero de sus cenizas empezaba a nacer algo nuevo, una sensación extraña de libertad, de poder. Ya no era una víctima, un pobre hombre abandonado a su suerte. Era un hombre con recursos, con un terreno, con un oficio. Por primera vez en muchos meses, sentí que el control de mi vida volvía a mis manos. La traición de Elena me había quitado un pasado, 50 años de confianza. Pero su partida, paradójicamente, me acababa de regalar un futuro, un lienzo en blanco. Ya no tenía que rendirle cuentas a nadie, ni preocuparme por sus gustos caros o sus críticas. El dinero y el terreno eran míos, y solo míos. Podía hacer con ellos lo que se me viniera en gana. La amargura que me ahogaba empezó a ceder terreno a una pregunta que me electrizó el espíritu. ¿Y ahora qué, Arturo? ¿Ahora qué vas a construir para ti? La cuchara de albañil, la que ella usó para humillarme, de pronto se sentía de nuevo como un cetro en mi mano. Miré por la ventana hacia la calle, las luces de las casas de mis vecinos, gente trabajadora como yo, que lucha día a día. Recordé haber visto a una joven madre con sus 2 niños, unas semanas atrás, llorando en la banqueta mientras sacaban sus muebles a la calle por no poder pagar la renta. La imagen se me había quedado grabada. En ese instante, una idea, al principio vaga y luego clara como el agua, comenzó a tomar forma en mi mente.
Ese terreno no estaba destinado a una vejez tranquila para dos. El destino, en su extraña sabiduría, le tenía reservado un propósito mucho más grande, mucho más digno, mi verdadero legado. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana y, por primera vez en mucho tiempo, no me pesó en los párpados. Me levanté, me puse mi mejor camisa, la de los domingos, y salí de casa con un propósito. Mi primera parada fue el banco. La señorita del mostrador me miró con extrañeza cuando le entregué la vieja libreta de ahorros. Sus ojos se abrieron como platos al ver la cantidad final. Después, con las escrituras en mi morral, me dirigí a la oficina de obras públicas del municipio. El joven arquitecto que me atendió me trató con esa condescendencia que le reservan a los viejos. Pero cuando extendí los planos que yo mismo había dibujado en una servilleta, su sonrisa burlona se transformó en respeto. Estaba iniciando la última y más importante obra de mi vida. Llegué a mi terreno esa misma tarde. Estaba cubierto de maleza y basura, olvidado por el tiempo. Parecía un reflejo de cómo me sentía por dentro. Por un momento la magnitud de la tarea me abrumó. Podría haber contratado una máquina, un equipo de limpieza, pero no. Fui a la cajuela de mi viejo coche, saqué un machete y un azadón y empecé a limpiar con mis propias manos. Cada golpe contra la tierra, cada hierba que arrancaba de raíz, era un acto de purificación. Estaba limpiando el terreno, sí, pero también estaba limpiando mi alma de la amargura, del rencor, del dolor del abandono. Con cada gota de sudor que caía de mi frente, sentía que recuperaba un pedazo de mí mismo. Después de un par de días de trabajo solitario, busqué ayuda, pero no en una agencia de empleos. Fui a las casas de mis viejos amigos, maestros albañiles como yo, la mayoría ya jubilados, sentados en sus patios viendo la vida pasar. Les llevé pan dulce y una botella de tequila. Les conté mi historia, la traición, el secreto guardado, y luego les conté mi plan: construir un refugio para familias sin hogar. No les ofrecí un gran sueldo, sino un propósito. Nuestras manos todavía pueden levantar más que un vaso de tequila, les dije. Al principio dudaron, pero al ver el fuego en mis ojos, uno a uno, mis viejos compañeros de andamio aceptaron. Volveríamos a la obra, juntos por última vez. La noticia de que el viejo Arturo estaba construyendo algo en el baldío corrió como pólvora por el barrio. Los vecinos, curiosos, se asomaban por encima de la barda improvisada. Las especulaciones no se hicieron esperar. Unos decían que me había sacado la lotería, otros que había recibido una herencia de un pariente lejano. «Se va a construir una mansión para morirse solo», escuché decir a una vecina. Dejaba que hablaran. Su curiosidad me divertía. No entendían que lo que estábamos levantando allí no era para mí. Esos muros que se alzaban lentamente, ladrillo a ladrillo, no eran para encerrar a un hombre, sino para liberar a muchas familias de la intemperie. Mis hijos no tardaron en enterarse. Llegaron un domingo, preocupados, con el ceño fruncido. «Papá, ¿qué es esta locura?», me dijo mi hijo. «¿De dónde salió este dinero? ¿Por qué nunca nos dijiste nada?». Intentaron convencerme de que parara, de que guardara esos ahorros para mi vejez, para una emergencia. No, lo entendían. Creían que estaba siendo imprudente, que el dolor me había hecho perder el juicio. Les expliqué mi propósito con calma, pero me miraban como si fuera un extraño. Por primera vez en mi vida, sentí una barrera entre nosotros. Ellos veían el dinero como una seguridad personal, yo como una herramienta para construir dignidad para otros. La noticia, inevitablemente, llegó a oídos de Elena. Me la imagino en su nueva vida, escuchando el rumor de boca de alguna vieja conocida del barrio. Su incredulidad inicial, seguida por el shock. Ricardo, su galán, seguramente hizo cuentas rápidas, viendo mi proyecto no como un acto de generosidad, sino como una fortuna que se estaba despilfarrando. Y sé que esa idea debió taladrarle la mente a Elena, la punzada de haberse equivocado, de haber subestimado al hombre sencillo que abandonó. El hombre que ella creía acabado y sin recursos, de pronto era el centro de un proyecto que le daba un nuevo tipo de poder, uno que ella nunca sospechó que yo poseía. Y un día apareció. Se bajó de un coche elegante, el de Ricardo seguramente. Llevaba un vestido caro y lentes de sol.
Se acercó a mí entre el polvo y los bultos de cemento, con una sonrisa ensayada. «Arturo, mi vida, he sabido lo que estás haciendo», me dijo con una voz melosa que me revolvió el estómago. «Cometí un terrible error. Fui una tonta. Este proyecto es maravilloso, pero es nuestro. Pensemos en lo que podemos hacer juntos, para nuestro futuro». Me tomó del brazo, el mismo brazo que había ignorado por años. Su perfume se mezcló con el olor a mezcla fresca, una combinación que olía a mentira, a manipulación descarada. En ese preciso instante, con su mano sobre mi brazo y su mirada suplicante clavada en mí, me detuve. El ruido de la obra pareció desvanecerse. La miré a los ojos y vi el reflejo de la codicia, el miedo a haberse equivocado de apuesta. Y aquí, en medio de los cimientos de mi nueva vida, les pregunto a ustedes que han escuchado mi dolor. ¿Qué harían en 1900? ¿Mi lugar? ¿Creerían en sus lágrimas de arrepentimiento? ¿Se puede perdonar una traición tan profunda solo porque el traidor vuelve cuando descubre que tienes algo de valor? Díganme en los comentarios qué les dice su corazón, porque el mío, en ese momento, tuvo que tomar una decisión que lo cambiaría todo para siempre. La miré por un largo momento, dejando que el silencio respondiera por mí. Luego, con una calma que ni yo mismo sabía que poseía, retiré suavemente mi brazo. «Llegas tarde, Elena», le dije sin odio, sin rencor, solo con la certeza de una puerta que se cierra para siempre. Este dinero y este lugar ya tienen dueños, y son familias que lo necesitan de verdad. Mi futuro lo estoy construyendo aquí, entre esta gente, y en ese futuro tú ya no tienes cabida. Su rostro se descompuso, la máscara de arrepentimiento cayó para revelar la furia de la derrota. Dio media vuelta y se fue, levantando una nube de polvo con sus zapatos caros. Y yo, por primera vez, me sentí libre. Hoy el sol de la tarde ilumina el patio del lugar que los vecinos han bautizado como el refugio del abuelo. Aquí ya no huele a abandono, sino a café recién hecho y a ropa limpia. Estoy sentado en una banca de madera que yo mismo lijé, reparando el triciclo de Pablito, el hijo de una de las madres solteras que vive aquí. Las risas de los niños que corren y juegan son la única música que necesito. Ya no soy un fantasma en una casa silenciosa. Me he convertido en el patriarca de una nueva familia, una familia elegida no por la sangre, sino por el respeto y el cariño mutuo. Una de las señoras, doña Inés, me trae un jarrito con café caliente. Levanto la vista, contemplo las 6 casitas llenas de vida a mi alrededor y sonrío. Una sonrisa de verdad, serena. He transformado los ladrillos de la traición en los cimientos de un hogar para quienes no lo tenían. Comprendí que un hombre no se define por la mujer que pierde, sino por lo que construye después de la tormenta. 50 años de mi vida se derrumbaron, es cierto, pero sobre esos escombros he levantado la obra más importante de mi carrera. Elena me quitó un pasado, pero sin quererlo me regaló un propósito. Aprendí que el verdadero legado no es una casa grande o una cuenta de banco para los tuyos, sino el techo que ofreces al desamparado, la mano que tiendes al que se ha caído. El valor de mis manos, esas manos que ella despreció, no estaba en el dinero que podían acumular, sino en la esperanza que podían construir. La traición fue la lección más dura de mi vida, pero me enseñó que hasta del dolor más profundo pueden hacer algo bueno y duradero. Y a ustedes, que me han acompañado en este viaje, que han escuchado la confesión de este viejo albañil, les agradezco desde el fondo de mi corazón. Me han hecho sentir menos solo. Ahora les pido una última cosa. Cuéntenme en los comentarios qué es lo que ustedes están construyendo en sus vidas, no con cemento, sino con sus acciones diarias. Y compártanme desde qué ciudad o pueblo me regalan un pedazo de su mundo, así como yo les he compartido el mío. Porque al final del día, todos somos constructores. Algunos levantamos paredes, otros levantamos familias, otros simplemente nos levantamos a nosotros mismos cada mañana. Y esa, mis amigos, es la obra más valiente de todas.